Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en un nuevo episodio, tengo la suerte de traeros un tema que la verdad es que para mí misma me parece interesantísimo. Me parece un tema que, a pesar de que ya lleva tiempo divulgándose en redes y cada vez hay más visibilidad, todavía está desconocido y es cómo potenciar nuestros pies a través del movimiento, de los calzados y de muchas cuestiones que tenemos hoy aquí a un gran especialista, un gran experto, que es Rubens García. Es Remotion Coach en Instagram, le podéis conocer. De todas maneras, yo ya sabéis que prefiero que siempre se presenten ellos, que expliquen quiénes son, pero de momento, muchísimas gracias, Rubens, por darme este tiempito para estar contigo. Ostras, muchísimas gracias a ti. Es un placer poder aportar mi granito de conocimiento a tu comunidad y un saludo a todos. Nada, un granito, no un granazo, porque la verdad es que traes una trayectoria enorme. No quiero que seas humilde. Cuéntanos, bueno, un poquito, pues, qué es lo que haces, lo primero, ¿no? Para que la gente lo sepa y cuál es tu trayectoria, ¿no? Que te ha traído hasta aquí. ¿Qué es lo que hago? Es una buena pregunta. Lo que hago es no dejar de asombrarme de lo mucho que queda por descubrir, sobre lo poco que conocemos de nosotros y sobre el error que cometemos al autoetiquetarnos como expertos en algo. O sea, simplemente vivimos menos de 100 años en comparación con todos los miles de años de evolución que llevamos, entonces conocemos más bien poco sobre nosotros, simplemente estamos de paso y yo siempre me etiqueto como am, un continuo cursante del doctorado de EBC, que es evidencia basada en canas. Entonces, hasta que el día que me muera voy a seguir cursando este doctorado y yo simplemente trato de aportar por redes sociales lo que sigo descubriendo de forma propia y lo que sigo descubriendo que funciona para el resto de la gente en un mundo un poco tabú aún hoy en día, que es el mundo de los pies y la importancia que estos tienen. Yo siempre digo lo mismo, para mí no es que los pies sean las partes más importantes del cuerpo, pero es igual de importante que el resto y no se le ha dado este reconocimiento, ¿no? Entonces, hay muchísimas patologías y muchísimos desencadenantes que nos dejamos cuya respuesta podría estar en la mejora y la optimización de los pies y que no le estamos dando importancia. Y lo que más me gusta de mi trabajo es ver cómo el trabajo y el cuidado de esta parte tan pequeña del cuerpo tiene tan gran repercusión a nivel general, tanto a nivel mental como físico. Am, y sigo sorprendiéndome de lo que sigo descubriendo día a día con mis pacientes, con mis clientes y conmigo mismo. A nivel de trabajo, a nivel de búsqueda, de investigación y de lecturas. O sea que ahí Wow. vamos. Cuenta porque, vamos, me consta, ¿no? Has estado trabajando no solo en España, fuera de España muchos años. Cuenta tu trayectoria, has estado de entrenador, también has estado haciendo muchas cosas. Entonces, cuenta un poquito tu trayectoria y cómo has acabado Ujú. focalizado, ¿no? En esta parte del cuerpo tan importante y tan olvidada como son los pies, pero ¿cuál ha sido tu función, pues por decirlo así, más profesional que has Ujú. ido ejerciendo desde hace años hasta ahora? Y para poder entender, ¿no? Ok, pues la parte más importante a nivel de carrera profesional empezó como allá en 2015, cuando un centro muy elitista de entrenamiento personal en Cuba me ofreció una plaza por una vacante. Yo ni siquiera sabía hablar inglés, creía que era una broma todo, hice una entrevista de trabajo con el Google Translator al lado. Em, me dijeron, ¿cuánto quieres cobrar? Y yo dije, no puede ser que me esté pasando esto. Total, que la entrevista acabó bien, me lo pensé 2 semanas y dije, ¿sabes qué? Que si no hago esto ahora no lo voy a hacer nunca y no quiero tener 40 años y pensar qué hubiera pasado si hubiera tomado esa decisión. Así que allá me fui. Cogí las maletas y me fui para Kuwait y empecé a trabajar en ese centro durante 3 años. Fui escalando mi posición, ¿Cuáles siempre eran tus funciones en ese centro para...? era simplemente un entrenador personal. Vale. Entonces, esa era mi función. Lo que pasa es que el trabajo que yo realizaba era muy diferente a lo que ellos tenían previsto, que es pasar a la gente de máquina en máquina. Yo simplemente me apartaba a un rincón donde había espacio
y hacía trabajar a la gente de forma global, sin máquinas, y le intentaba reeducar la conciencia de su cuerpo. Entonces, mi trabajo consistía más, y siempre partía de mi base, de mi filosofía, es más en readaptación y autoconocimiento que en entrenamiento. Primero nos conocemos y luego entrenamos. Y más allí que como peculiaridad, la educación física no existe ni en el instituto ni en la universidad. Wow. Entonces, el nivel de obesidad y de sobrepeso las tasas son las mayores del mundo, más que en Estados Unidos. Estoy diciendo que un 55% de la población es obesidad. Allí tener 12, 13 años, pesar 100 kilos es normal. Wow, no tenía ni Ah, idea. Ujú. operaciones de gástricas, reducción de piel, es normal, está a la orden del día. Entonces, hay una población muy despegada, muy desconectada de sus cuerpos y de lo que pueden sacar de ellos. Para decirte así que, como curiosidad también, que lo que más les motiva de ir al gimnasio es el periodo preboda, porque allí no te desnudas ante tu mujer o ante tu esposo, a no ser que te vayas a casar con él, ¿no? El día de la boda. Entonces quieren estar bien. Entonces los meses de antes se apuntan al gimnasio para que su mujer o su Bueno, marido eso es algo muy cultural, ya sea para desnudarte o porque ese día en España también pasa, ¿no? Que la gente se pone a dieta o se pone Sí, a hacer sí, sí, deporte sí. porque se va a casar, ¿no? Bueno, es brutal toda esa experiencia a partir de ahí, porque sí que, claro, como para resumirla y poder meternos en todo lo que te quiero exprimir hoy aquí, Ujú. ¿cómo avanzaste ahí? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Ok. Allí fui a hacer un curso al Líbano, recuerdo perfectamente, en Beirut. Estuvimos una semana y dio la casualidad de que había una huelga de basura. Los recogedores de basuras no recogían. Entonces, en el centro al que íbamos, por higiene, nos hacían quitarnos los zapatos antes de entrar al centro. Una vez probamos eso durante una semana, yo ya no pude ponerme zapatos otra vez para entrenar, no le encontraba ningún sentido, ¿no? Entonces, al volver al centro, fui descalzo completamente, primero con calcetines y luego quitándome los zapatos, intentar inculcar esta nueva forma de entrenar, esta nueva forma de entender el movimiento, descalzo, y ya fue un sin parar, ¿no? Después dejé ese centro y otro centro que se estaba formando, de esta vez de rehabilitación, me ofreció la posibilidad de dirigir el departamento de movimiento. Yo estaba a cargo de un equipo de 5 profesionales de todo el mundo a nivel internacional y nos encargábamos de la readaptación de los pacientes después de que los fisios, los médicos y los osteos los dieran como ok, ¿no? Entonces éramos parte del tratamiento. Y allí como que fue forjándose mi nombre y más mi reputación, ¿no? A nivel profesional. Con la pandemia cerramos el centro, me vine para España y desde entonces empecé a divulgar en español porque todo el contenido que hacía era en inglés, hacía también workshops a nivel internacional en inglés, pero todo lo que conocéis de mi perfil en español fue a raíz de venir aquí. Entonces fue un poco más o menos, esta es mi trayectoria profesional. Ahí es nada. Para no hablar inglés se te fue de las manos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que dices que das soluciones, ¿no? A problemas a través del movimiento, de lo que llamas también bioneuro Mecánica. mecánica, ¿no? ¿Y a qué te refieres, ¿no? Con esto de soluciones a través del movimiento. Ujú. Pues la neurobiomecánica se basa en entender cómo y por qué funciona el cerebro de tal manera y cómo el movimiento tiene directa repercusión con lo que el cerebro puede entender, ¿no? Al final tienes que entender que tu cerebro está programado única y exclusivamente para una sola cosa, que es sobrevivir. Y su motor es el movimiento. Si no hubiera movimiento, si no fueras capaz de moverte, no serías un ser humano, serías una planta. Entonces, el cerebro se desarrolla a partir de, el movimiento. Para ello, de manera innata, tenemos programados patrones de movimiento. Entonces, dependiendo de cómo crecemos, dónde crecemos, los traumas que has tenido, lesiones, si tus padres te han expuesto más o menos al movimiento, si durante tu infancia jugabas más o menos, tu cuerpo va aprendiendo a moverse de una manera o de otra. Y eso se queda impregnado en el cerebro. Al final, el cerebro siempre usa los patrones de movimiento que más reconocidos tiene. No significa que sean los más eficientes, pero son los que conoce. Entonces, la neurobiomecánica que utilizo
sirve simplemente para destapar caminos más eficientes que evitan molestias, lesiones, compensaciones, sobrecargas eh, a través del movimiento. Simplemente reeducar el cuerpo para que descubra su potencial de eficiencia. Me parece increíble porque yo siempre explico que en psicología pasa igual. Hay una tendencia a creer que somos así por personalidad y lo que ocurre es que no somos, nos comportamos, hemos aprendido a comportarnos así de distintas formas, por condicionamiento, modelado, por refuerzo positivo, por Ujú, refuerzo negativo ujú. y a través de esos aprendizajes nos construimos, pero la magia es que nos podemos deconstruir, desaprender y reaprender Así fórmulas que es. nos hagan más felices, en este caso, ¿no? Que a lo mejor sanen nuestras enfermedades o nuestros problemas, que entendemos que son, es que yo soy así, ¿no? Yo tengo este problema y en realidad me gustó una frase que te escuché, que es que el 98% de las cosas que nos pasan en los pies las causamos nosotros mismos. Es decir, que no es algo que dices, ostras, es que me ha pasado esto como, yo qué sé, como si tienes un traumatismo de repente, me he roto un codo, ¿no? Y es algo que, bueno, pues ha pasado y no podías hacer nada, sino que la gran mayoría de cosas que nos pasan, Ujú. y aquí tú hablas de muchísimas cuestiones que me gustaría ir destapando, ¿no? Pero cosas que probablemente la mayoría de gente que nos escuche o le ha pasado o le ha pasado a alguien alrededor. Callos, juanetes, mala circulación y varices, fascitis plantar, no sé, o sea, hay muchas cosas que nos pasan y damos por hecho que ampollas también, damos por hecho que Ujú. son normales. Pasan, Así pues, es. porque pasan, ¿no? Y, ¿qué quieres decir de que no las causamos? Lo hacemos mal sin darnos cuenta, ¿no? Lo hacemos mal porque hemos normalizado la costumbre de hacerlo mal. Si desde pequeño a ti te... Esto es como la religión y esto lo viví yo allí cuando inculcan el Islam como parte de la cultura y integrada en o sea, la religión integrada en la cultura. Em, Intenta hacerle a un musulmán cambiarle de religión o hacerle entender que Dios no existe o que su Dios no es el correcto. No, te van a decir que es imposible, ¿no? Es lo último que se me ocurriría. Entonces, si tú desde pequeño te han intentado integrar que debes de llevar calzado, de que andar descalzo es malo, de que tu pie se deba atar al zapato y no al revés, de que el zapato normal es un zapato estrecho que no respete el pie, con cuña, con mucha amortiguación, porque si no tienes amortiguación te haces daño, que no puedes correr descalzo, que pues claro, toda la vida vas a llevar haciendo lo mismo, ¿no? Hasta que te da por redescubrirte, te da por ser mayor, tomar tus propias decisiones y decir, pues igual esto no es así, pues igual esto tiene, hay otro camino, ¿no? Porque pasa igual con la nutrición, pasa igual con el ejercicio, pasa igual con los aprendizajes y las decisiones que tomamos. Entonces, los pies en concreto tienen esta peculiaridad, que es que son una parte del cuerpo que está diseñada para generar y crear muchísimo movimiento y por falta de posibilidad, por falta de capacidad, por restricciones que nosotros mismos nos autoimponemos, pasamos la vida sin descubrir su auténtico potencial, ¿no? Entonces, esto viene a raíz de intentar modernizar el calzado y de integrarlo en la cultura de, ¿cómo se dice?, del estilismo y de la moda. Am, Anteriormente y de manera original, un calzado solo debía de aportar una función, solo una, protección. Ya está. Nuestros antepasados enrollaban o bien o pieles o un enramaje de ramas y plantas por el simple hecho de que debían trasladarse de punto A a punto B para buscar continuamente alimento y para ser parte de su vida nómada. ¿Esto qué pasa? Que los materiales que utilizaban, ya he nombrado pieles, he nombrado plantas, también podían ser algodón, cáñamo, lino, son todo materiales naturales. Tienen una característica que es que permiten el traspaso, son permeables, permiten el traspaso de energía del suelo de la tierra a tu piel directamente. Cuando empezamos a utilizar calzado de goma, allá por la Segunda Guerra Mundial, por tema de protección y producción en masa, esto se nos fue de las manos. Entonces, es una gráfica súper curiosa como el ver que a partir de esa época que estoy nombrando, Primera, Segunda Guerra Mundial, se introduce este tipo de calzado, hay un aumento también de la obesidad eh, a raíz de esa desconexión y ese desapego de la tierra. Entonces hay muchísimos
muchísimas patologías, muchísimas disfunciones y deformaciones que vienen a raíz de estar desapegados de nuestros pies y de simplemente dejarlos libres y expresarse. De igual manera que no entendemos una mano cerrada y apelmazada, pero sí entendemos, de hecho, cuando nos quitamos los pies, que un pie no debe de tener su separación, de un pie no debe ser ancho y grande, ¿no? Hemos normalizado que una mujer debe tener un pie pequeño, estrechito, de llavero. Y esto no es así. De hecho, un pie fuerte y un pie sano, un pie capaz, es un reflejo directo de lo que tu cuerpo puede hacer. O sea, estamos descartando y dejándonos de lado mucho potencial por el simple hecho de no dejar los pies libres. Wow. Hay algo tan básico como que damos por sentado, ¿no? Que es caminar. Nacemos, no somos un ser muy evolucionado que nada más nacer camine, pero poquito a poquito enseguida ya empezamos a aprender a caminar y tú afirmas claramente que caminamos mal. ¿Qué sería caminar mal y qué sería? Porque claro, la gente dirá, yo camino bien, caminarás mal tú, ¿no? O sea, es como, no, caminamos mal. ¿Qué es caminar mal y qué sería caminar bien? Y no sé si nos puedes dar Ujú. algún consejo, pues para que evidentemente quien quiera saber bien esto, entiendo que tiene que formarse y es un trabajo de desaprendizaje y aprendizaje, pero bueno, si hay algún tip, ¿no? Para cambiar Sí, esto y sí, para sí. qué cambiarlo también, ¿no? O sea, Sí, esta afirmación, mira, está muy relacionada con lo que he dicho al principio sobre el cerebro tiene solo una función, que es sobrevivir. Entonces va a buscar la manera de hacerlo sí o sí. Nosotros como ser tenemos la maravillosa capacidad de adaptarnos a todos y buscar maneras de hacerlo como sea. Si ahora mismo, Tere, te digo, tienes 1 millón de euros a 10 metros de ti, pero te voy a cortar un brazo, vas a llegar al 1 millón de euros. Si te corto 2 brazos, también vas a llegar. Si te corto 2 brazos y 2 piernas, reptando y como sea, rodando, vas a llegar al 1 millón de euros. Entonces, extrapolando este ejemplo tan heavy, pero debido a cómo evolucionamos, si has tenido sobrepeso, si no estás movido, si eres activo o no durante tu infancia, si tus padres han sido muy protectores, no te han dejado descubrir, nadar, correr, jugar mucho, pues tu cuerpo se va desarrollando de una manera o de otra. Entonces, aquí lo que prima, o sea, los patrones que tenemos integrados y por desarrollar son los de la eficiencia. Y esto se debe a que antes cada caloría que tú pudieras conseguir contaba. Ahora abres la nevera, tienes 100.000 calorías, vas al súper, tienes 100.000 calorías, llamas por teléfono, te traen calorías a casa. Las calorías em, abundan. Antes no, antes quizás te levantabas y estabas 2, 3 días sin ayuno, pues es lo que había. Tu cuerpo está preparado para eso, de hecho. Entonces la eficiencia era parte muy importante de la supervivencia. Para ello nuestro cuerpo utiliza siempre vías de movimiento, vías de transmisión que utilizan la menos posible combustión, el menor requerimiento energético posible. Esos son los patrones A. Los patrones B, a los que me refiero, siempre son los patrones de compensación, los que aprendemos por no poder desarrollar nuestro cuerpo desde la infancia de la manera que toca, por no desarrollar, por ejemplo, el patrón de escalada, por no desarrollar el patrón de sprint, el de salto, el de gateo, el de... ¿Sí? Entonces, al final lo que pasa es que utilizar zapatos que no tocan, y aquí juega mucha importante, entonces el patrón ves que es el malo, el menos eficiente, y vemos 1.000 formas de caminar por la calle, ¿no? Al final, aquí la comparación es, tú vas a la sabana, vas de safari, cuando te muestran los leones, todos se mueven igual, los rinocerontes todos se mueven igual, las jirafas todas se mueven igual. Entonces, en cambio, tú te sientas en un parque con un paquete de pipas, en una hora tú ves pasar a 50, 60 personas, cada una se mueve de manera diferente. ¿Cómo puede ser esto? Somos todos humanos. Pues que cada uno se ha criado en circunstancias diferentes, ¿no? Entornos diferentes. Y de aquí que cada claro, uno brutal, ¿no? reaprenda. Claro, eso lo que demuestra es que hemos aprendido en base a muchos contextos que hemos creado nosotros y por eso es tan diferente, ¿no? Aquí sería, si pudieras dar pautas específicas de qué sería caminar mal, aunque entiendo que hay muchas maneras de caminar mal, ¿no? Pero algunas de las Ujú. formas más habituales de caminar mal, ¿cuáles serían? Pues patrones muy fuertes, muy normalizados, de hecho. Por ejemplo, puedes encontrarte muy frecuentemente, y si os fijáis a partir de ahora lo veréis mucho, es gente que no mueve para nada el tórax, que parece que es un tronco,
pero sí mueve muchísimo los brazos, mucho braceo en los brazos, obviamente, mucho péndulo, adelante, detrás, delante, detrás. Pero en cambio el cuerpo no se mueve para nada. Esto es debido a la falta de movimiento y a una falta de reducción en la optimización del patrón respiratorio, permitiéndote la rotación del tronco. Entonces el brazo no se debería mover tanto y sí que debería de mover el cuerpo, porque al final nuestro cuerpo funciona como un cascanueces. Parte de abajo hace una cosa, parte de arriba hace otra, ¿no? Como el monillo de pimienta. Otro patrón muy característico es los pies de pingüino o los pies de patos apuntando hacia afuera. ¿Sí? Ujú. Aquí lo que pasa muy normalmente es que hay una disfunción de cadera y de los pies no hacen la función propulsora, entonces lo que hacemos es avanzar la cadera. Y otro patrón muy característico es ir con los pies por delante y el cuerpo hacia detrás, atacar con los talones, ¿no? Estas personas que van como hacia detrás con los pies por delante, también es un patrón muy disfuncional. ¿Cómo sería caminar bien? Todo esto lo damos ¿Por en los qué, eventos. perdóname, por qué ocurriría lo de caminar hacia atrás? Eso que nos lo ha provocado, caminar con los talones adelante. Caminar con los talones adelante sucede cuando tu centro de gravedad está cómodo apoyado en los talones. No debería ser así. ¿Por qué estás cómodo apoyado en los talones? Porque tienes el 2 o 3 centímetros de goma, de foam, que tienen tus zapatillas amortiguándote en el suelo. Cuando tú vas descalzo, la capita de grasa que hay entre tu hueso, el calcáneo, el talón y el suelo, pues es medio centímetro, milímetros. Entonces, lo que te interesa y lo que buscas de manera directa es la distribución homogénea a través de toda la planta del pie de tu peso corporal, ¿sí? Cuando tienes el 2 o 3 centímetros de ayuda detrás, entonces te sientes cómodo apoyando detrás. Además de que tus deditos están encerrados y no tienen potencial para frenarte ni para propulsarte. Entonces todo viene desde la cadera. Ante un pie que no funciona, tu cuerpo tiene que buscar un plan B. El plan B es que la cadera, los flexores de cadera hagan este esfuerzo de avanzar antes de poder tu masa corporal ir hacia adelante porque tendrían que frenarte. El proceso de frenada sucede cuando el dedo gordo está libre y funcional y entonces te frena y te propulsa. Pero cuando el dedo gordo está encerrado en la horma de la zapatilla que no respeta la forma de tu pie, es imposible que éste funcione como tal. Tu cuerpo tiene que buscar el plan B, que es abriendo tus pies y empujando con la cadera, atacando con el talón. Wow, Es un patrón súper frecuente. qué interesante. Ibas a decir justo qué sería entonces, en líneas Caminar generales, bien. caminar bien, sí. Caminar bien, esto siempre lo digo, que es una pregunta, te la voy a hacer a ti, verás cómo algo tan simple no se te había ocurrido. ¿Cuál crees que es la parte del cuerpo que inicia la marcha? La parte del cuerpo que inicia la marcha, ¿no? Siempre parece que si estás parado Sí, estás sería. parado de pie, ¿con qué parte del cuerpo se inicia la marcha? Me cuesta imaginarlo ahora Pregunta mismo. trampa, ¿eh? Sí, además imagino que es trampa, entonces mi cerebro dice, no contestes, que es una trampa. Pero bueno, entiendo que mueves el pie para avanzar, o sea, das un paso al frente, ¿no? Esto es como en buceo, que tienes que hacer paso de gigante, ¿no? Lanzas y caes. Pero bueno, Vale, ahora desarrolla en tu imaginación que has dado un paso al frente, ¿cómo sería el siguiente paso? Es igual, estás cayendo en el error claro, de uno de los patrones disfuncionales que yo te estoy diciendo. que Bueno, sería el hombro, quizá la parte del cuerpo, también el arranque sería así, a lo mejor. ya te vas acercando más, te lo desvelo. Redoble de tambores. Es el peso de tu cabeza. Claro, en El realidad peso de tu cabeza. al contestar eso estaba intentando emular un avance y sí que Eso es. Yo te he es visto como que que ibas bien. Eso es. como, Cuando tú estás de pie ante la línea de gravedad, simplemente el desequilibrio de tu peso hace que tus pies te frenen, si no te vas de morros. Ahí se inicia la marcha. Entonces, al desequilibrar hacia adelante es cuando empezamos a caminar. Para ello, para la primera frenada, tu pie necesita la función del dedo gordo para frenarte. Una vez frena tu cuerpo, el siguiente pie propulsa hacia adelante. Entonces se realiza una transición de talón hacia dedo gordo y propulsión hacia el siguiente paso. Pero es el peso de nuestro cuerpo. Siempre debemos movernos hacia adelante. Este patrón disfuncional que he descrito antes sucede cuando el peso de tu cuerpo siempre se mantiene detrás. Entonces son los pies los que avanzan, dejando el cuerpo detrás. Un patrón eficiente debería ser el que con tu propio peso mueves y generas el movimiento. Ahí tu vale, cuerpo consume menos calorías, menos qué bueno. activación muscular, más eficiencia.
Qué bueno. Ahí he descubierto la pregunta trampa, ¿no? Que eran los pies. Y sí que pensaba en el hombro, ¿no? Pero no, tiene mucho sentido. Decías lo de los pies de pingüino. Entonces, los pies, si no van en formato pingüino o pato, que es hacia afuera, Ujú. ¿hacia dónde deberían apuntar los pies para caminar bien? Porque luego, Siempre hacia además, adelante. aquí, Rubens, hay mucho ahora de supinador, pronador. Todo esto es real. Eso Esto es un invento de Decathlon, es un invento de Decathlon. del marketing de Decathlon, te lo O sea, juro. entonces, esto de comprarnos zapatillas porque somos pronadores o somos supinadores, Mm. ¿tiene sentido? Porque sí que, claro, no sé, o sea, no entiendo muy bien todo esto. Para nada. Bueno, primero esclarecer qué es pronador, qué es supinador, ¿no? Esto se refiere a si tienes un arco más pronunciado, si tienes un arco plantar, pues menos pronunciado o más bien plano, ¿no? Entonces, supinador sería con mucho arco, pronador sería con poco arco. Em, Escoger unas zapatillas en base a la disfunción, porque es una disfunción quedarte bloqueado en una de las dos posiciones, solo hace que exacerbar esa posición. Al final, tu pie durante el gesto y el patrón de marcha, pasa por ambos. Supina mucho, prona mucho y vuelve a supinar mucho. Entonces, son movimientos naturales que tu pie está constantemente realizando. El que no seas capaz y el que tu pie esté bloqueado en una de las dos posiciones te hace menos eficiente. De nuevo, la gente funciona, la gente sobrevive, la gente hace actividad, pero es menos eficiente. Entonces, ¿qué ¿Qué es? ventaja cortoplacista tiene usar esas zapatillas? Porque yo tengo la teoría, ¿no? Al final, casi todos los problemas del ser humano son por este beneficio cortoplacista y no querer invertir en la solución, que es lo que tú dices, ¿no? Cambiar el patrón y quizás ser más eficiente. Pero ¿qué ventaja tiene usar estas zapatillas? Porque al final sí que de alguna manera la gente las utiliza y les viene bien. Claro, porque te permite mantener el patrón que tienes aprendido. Aquí lo difícil es darle al pause y decir, pues nadie me ha explicado que esto no es así, nadie me ha ofrecido otra solución que no sea esta, ¿no? Además que hay mucho marketing invertido detrás. Mm, eh, yo gano mucho más dinero si puedo segregar a la población o catalogar a la población en dos etiquetas que es vender solo una zapatilla. Entonces, es igual que cuando vas al supermercado y por ejemplo, ambos, hombres y mujeres, utilizamos cuchillas de afeitar, pero unas son rosas y otras son azules. Sí, Las mujeres siempre van a... Pero no. evidente, ¿no? Para el vendedor es un Sí, caramelito. Para el es... comprador hay alguna ventaja, a pesar de que no las recomiendas, ¿no? Pero este tipo de plantillas, este uso de estas cosas que tú no recomiendas, también hablaremos Ujú, ahora, si ujú. quieres, lo metemos aquí. Las plantillas, ¿no? Cuando tienes un problema, vas al podólogo y es súper habitual. O sea, yo creo que casi todo el mundo que conocemos, con cierta edad o con ciertos problemas, usa plantillas. No, porque tengo este problema y me han mandado unas plantillas, ¿no? Ya sea un problema de espalda también muchas veces, un problema de rodilla, un problema de cualquier cuestión, te mandan unas plantillas. En este caso, pues ya sea porque tú a la hora de correr, para ser más eficiente corriendo ya, te mandan una zapatilla de supinador o de pronador. Claro, ¿qué ventaja tiene? Te hago la pregunta al revés y luego todo lo contrario, ¿no? ¿Qué ventaja Ujú. tendría no hacerlo así? ¿Qué ventaja tiene utilizar estos sistemas? La ventaja es que yo, como podólogo, puedo recibir a 15 personas en un día en consulta y ofrecerles una solución rápida en la que se van a sentir que quizás las molestias que tienen desaparezcan a corto plazo. El inconveniente es que yo en realidad no estoy dando soluciones, estoy poniendo un parche. Y esto se ve también en consultas médicas. Los médicos reciben igual a 20, 30, 40 personas por día, ah, y la solución más eficaz para ellos poder sobrevivir en su estado laboral es ofrecer soluciones farmacológicas. No es la solución, son parches. La solución la tiene cada uno, pero vivimos en la generación de Amazon Prime y todos queremos ya ahora rápido y fácil. Entonces, ¿cuánta gente de verdad está dispuesta a invertir recursos de tiempo y dinero en el autoconocimiento, la autorreeducación y el hacer las cosas bien? Mira, la parte yo creo que más, primero de la que más orgulloso estoy y segundo de la que más me ha costado, es que la gente y de ahí el precio que tienen mis servicios tan alto y lo pongo por una razón, no simplemente para poder quitarme la gente que no puede pagar de la que puede pagar, sino a darte
a entender que si, y yo reconocer que si tú estás dispuesto a invertir este dinero es porque de verdad quieres cambiar. Entonces el cambio empieza por darte una opción de humildad y decir lo que estabas haciendo está mal. Entonces a partir de ahora vamos a hacerlo bien. Lo que quiera que estés haciendo no te estaba haciendo bien. Es simplemente una ruleta que por costumbre te estaba llevando a una rueda de molestias, molestia que se genera en disfunción y disfunción que va a causar al final una lesión. Pero tenemos que darle al pause, borrar la pizarra de rayajos y escribir otra vez con buena letra todo tu patronaje y tu circuitraje motriz. Entonces, ahí viene de verdad lo que cuesta, que es reconocer que tengo soluciones, que la solución empieza por mí y que yo simplemente soy un guía que te va a llevar. Pero el trabajo más importante no es la sesión que tenemos uno a uno, sino el trabajo que tú haces por tu cuenta basado en las pautas que yo te doy. Aquí lo que cuesta es que cada uno encuentre la motivación para decir, vale, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en esto. La gente cuando me ve a mí moverme, cuando me ve a mí entrenar, dice, ostras, qué guay, qué fácil lo haces, que es todo, cómo fluye todo, ¿vale? Pero es que para llegar a cinturón negro tienes que empezar por el blanco. O sea, el cinturón negro no se te da. Y la salud es la única cosa que pese a que tengas mucho dinero no se puede comprar. Igual que dominar cualquier materia, no puedes comprarlo. Tienes que trabajar, te lo tienes que Claro. invertir horas y horas y Y, horas. y queremos el cortoplacismo, ¿no? Yo te pregunto más específico aquí, por ejemplo, vale, evidentemente si eres supinador, pronador o tienes fascitis plantar o tienes problemas de rodilla o de espalda, te ponen estas plantillas y se soluciona. Pero claro, lo que tú dices, mantiene el problema, sería el equivalente en salud mental, pues te doy un ansiolítico, bien, vale, pero ¿y luego qué, no? El problema sigue ahí escondido, que entiendo que a lo mejor puede desarrollar otros problemas a raíz porque somos un global, ¿no? Supuesto, de eso se trata, que am, el hacerte escoger calzado de supinador o pronador viene simplemente porque el calzado normal, que es el que deberías usar, te va a molestar por el simple hecho de estar bloqueado en una de las dos posiciones que hemos nombrado, ¿no? Entonces, esa molestia es normal al principio, es parte del proceso de transición. Si tú durante toda la vida has estado utilizando un patrón motriz específico, que era el erróneo, era el plan B de tu cuerpo, por no haber podido aprender el plan A, claro que va a haber molestia, como ocurre con todo la molestia. El cuerpo y tu cerebro lo que menos quiere es cambiar lo que ya conoce. Entonces, cuando te pasas 7 años con la persona equivocada, claro que hay un periodo de molestia, de duelo, hasta que cuando rompes esa relación, porque toda tu vida se ha basado en base a unas Pero costumbres una con esa molestia no persona. es una lesión. Esto es importante porque la gente a lo mejor piensa, es que a lo mejor no es cuestión de que me moleste, que a lo mejor lo puedo tolerar. Me da miedo que si no uso la plantilla o no uso, vale, me duele, sí, me molesta, sí, pero es que a lo mejor causo un problema por no tener la adaptación. Claro, claro, aquí se debe entender una molestia como un simple indicador de tu cuerpo diciéndote algo. Algo puede ser bueno, puede ser o puede ser malo. En este caso es bueno porque estamos realizando la transición hacia un mejor patrón y más eficiente. Vale. La molestia también puede ser mala, mala en el lugar de que si tu cuerpo te está enviando la señal de molestia y tú no prestas atención, sigues haciendo ese esfuerzo, sigues estresándolo, claro, al final va a desencadenar en una lesión. Y entonces la lesión va a ser, tengo que parar. Cuando paras, entonces vienen los problemas porque te frustras porque te has desentrenado, ya no vas a conseguir aquel objetivo que te habías marcado, bla, bla, tienes que volver a empezar. Pero es eso, no debemos de entender la molestia como algo malo, y específicamente en este proceso de transición. La molestia va a ser normal. De hecho, a nivel personal, recuerdo perfectamente cuando empecé a hacer la transición corriendo con la técnica barefoot, que es muy diferente a correr con calzado de running normal. Yo creía que me había roto el talón de Aquiles y el gemelo durante una semana. O sea, creía que me lo había roto literalmente, pero es que era un proceso de transición y poco a poco ves como cuán de acortado estaba esa parte trasera de tu cuerpo por no permitirle la extensión y la flexión completa. Pero ahora cuando vas barefoot, que todo tu parte trasera tiene todo ese movimiento, Para quien no lo sepa, que es un calzado barefoot.
Calzado barefoot tiene 4 características, que es que la primera de todo es súper ligero, ¿vale? Algo que tú te pones encima, que llevas de normal, no deberías casi ni sentirlo, tiene que ser como nada, pluma. Después respetan completamente el ancho de tu pie. Tu pie no debería adaptarse al calzado. El calzado tiene que tener la forma de tu pie. Y hemos normalizado que sea lo contrario. Después que es totalmente flexible. Lo puedes rodar, torcer y torsionar de todas las maneras posibles y él no se va a romper, ¿vale? Y es completamente plano. Esas son las 4 características de un calzado barefoot. Entonces, am, claro, al no tener el foam, la goma de detrás en el tobillo, la técnica pasa de atacar con el talón, la técnica de correr pasa de atacar con el talón a atacar con todo el pie plano directamente, porque la presión y la absorción del impacto se distribuye a través de toda la planta y no a través del colchón que te proporcionaban tus zapatillas de running. Entonces, aquí modificas todo el patronaje que tenías integrado de cómo has aprendido a correr y claro, surgen molestias al principio. Te estoy diciendo de 10, 15 días de molestias por sobrecarga de partes del cuerpo que no tenías entrenadas, que no estaban expuestas a Incluso ese sin movimiento. correr, puedo confirmar que simplemente por usarlas para caminar, de hecho por eso se recomienda usarlas, no te las pongas un día y te tires 8 horas andando, póntelas y camina una horita o Obvio, media hora, o claro. camina por casa, ¿no? Porque, claro, para quien no esté viendo en vídeo, pero al final, si no hay talón en el volumen, claro, la parte de atrás de tu pie está mucho más como estirada, como si estuvieras haciendo un estiramiento, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. claro, duele, o sea, se puede hacer una incluso te puedes lesionar porque al final estás haciendo una sobrecarga excesiva a esa zona. Pero no quiere decir que esté mal, ¿no? Al final estás volviendo a lo natural, por decirlo así. Correcto. Hay una molestia porque tu cuerpo no quiere salirse de ese patrón en el que ha estado encasquillado toda la vida, ¿no? Pero esto es sentido común, Tere. Tú no te irías a un gimnasio y de repente te pondrías a entrenar con los powerlifters. Mm, Aquí se necesita un periodo de adaptación y transición, como en todo, ¿no? Entonces, creo que la falta aquí, y muchas veces las lesiones ocurren por falta de sentido común, de gente que corría 5 kilómetros diarios, a de repente ve un post mío, se motiva y se anima a comprarse un calzado barefoot y se casca 5 kilómetros con calzado barefoot y se lesiona. Obvio. O sea, ¿qué esperabas? Aquí hay que tener un poco de cabeza y de nuevo, empezar con transiciones, entender que es un cambio brutal para tu cuerpo, para los patrones de movimiento que utilizabas y para toda la musculatura, y poco a poco vas viendo los beneficios. Pero aquí el error es pensar que esto no tiene consecuencia ninguna si lo cambio ya. Claro que tiene. Claro, evidentemente, ¿no? Como si no caminar o correr 10 kilómetros es buenísimo. Bueno, ya sí, pero no el primer día. Tendrás que correr primero a lo Si mejor 100 estás metros, preparado, si estás claro, claro. preparado. Aquí, por ir cerrando lo de correr, porque me parece muy interesante y tratar otros temas también. El tema de correr me parece curioso, porque ahí, claro, yo entiendo el mito de decir, bueno, es que un calzado al final lo diseñan tecnológicamente, ¿no? Una zapatilla de correr lo diseñan tecnológicamente, es lo que nos han explicado, para que el calzado fomente el impulso, para que proteja, ¿no? Que es esa función principal de un calzado, que proteja bien el pie, que proteja las cervicales, la espalda, que tu cuerpo no sufra, que las rodillas no sufran. Claro, este mito que tiene el barefoot que decir para utilizar un calzado que no amortigua y protege las rodillas, la espalda. ¿Cómo se Ujú. explica, ¿no? Que no sea un problema? Mira, me estás dando a pensar, ¿no? Y yo cuando veo las descripciones de los productos que lanzan pues todas las marcas punteras en running, llámala Asics, Hoka, New Balance, bla, 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 se me vienen 2 palabras a la cabeza. Una es sujeción y la otra es amortiguación. O sea, te está diciendo que ese calzado te está proporcionando estas 2 características. Te voy a contar un secreto. Estas 2 características ya vienen integradas, supuestamente, en lo que tu pie es capaz de hacer, pero nunca las has dejado expresarse. Nunca lo has entrenado para que lo haga. Siempre ha dependido de factores externos para que lo haga. Yo te ahora mismo no sé cuáles son tus capacidades económicas, pero estoy seguro de que más adelante, si te lo puedes permitir, te vas a coger un chofer y alguien que te limpie la casa todos los días. Y de repente, si se ponen enfermos, va a romperte los esquemas, porque toda tu vida ha estado basada en que esas personas trabajen para ti. Entonces,
Aquí hay que entender que el pie, lo que te han desinformado es que el pie está capacitado y debería hacer esas funciones. Pero claro, si nadie te ha explicado esto, siempre vas a depender de lo que el calzado tecnológicamente puede hacer por ti y no lo que tu cuerpo puede hacer por ti. Tú no precisas de esos elementos externos para desarrollar ese potencial de movimiento. Ya los tienes, simplemente tienes que destaparlos y esto se hace a través de entrenamiento. Claro, entiendo que, por tanto, para quien nos esté escuchando no es, oye, es que lo natural y lo bueno es vete a correr descalzo, entiéndeme descalzo, ¿no? Porque evidentemente tú te puedes, igual que ponerte un calzado barefoot y echar a andar, más de X tiempo te vas a lesionar. O sea, entiendo que ahora nos tenemos que reacostumbrar y darle el potencial a nuestros pies para realmente que se exprese de manera natural y pueda darnos esas capacidades de amortiguación y protección, ¿no? Y sujeción Correcto, para que no sufra la espalda, para que no sufra la rodilla, para que verdaderamente tu cuerpo pueda correr, como lo hemos hecho siempre, pero sin necesidad de esa tecnología, ¿no? correcto. Sí, es que hay una frase muy correcta de Ido Portal, no sé si lo conoces, es un maestro del movimiento. Am, y a ver si lo digo bien en español porque es en inglés. Dice, cuanto más tecnología, menor desarrollo corporal, cuanto más desarrollo corporal, menos tecnología necesitas. Entonces, aquí viene al pelo porque cuanto más inviertes o cuanto más te gastas en el marketing que te han explicado, que te intentan vender, y que claro que tienen que venderlo de alguna manera porque invierten millones en el desarrollo de nuevos materiales, aerodinámica, biomecánica, pero siempre teniendo en cuenta la base de un pie occidental, que es que ha nacido y ha estado toda la vida dependiendo de calzado. Ya te digo yo que esta zapatilla no se la venden a gente en África, en India o en Sudamérica, porque aquellos están acostumbrados a nacer y desarrollarse con el pie descalzo. Entonces, aquí está el gran éxito del marketing. Claro, aquí es eso, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Porque la gente dirá, bueno, ya, pero bueno, por suerte tenemos tecnología y la podemos utilizar. ¿Qué ventaja tiene correr natural y aprender a correr natural, ¿no? Que- Tiene la ventaja de que aprendes a escuchar tu cuerpo. Muchísimas lesiones, por ejemplo, en el running, y se puede trasladar a muchísimos otros campos, suceden por la falta de conexión y de entender la señal de cuándo es suficiente para saber lo que tu cuerpo está preparado para realizar o no. Si llevas unas zapatillas con todos los nuevos inventos, todos los desarrollos tecnológicos, crees y seguramente eres mucho más, estás más predispuesto a realizar más esfuerzo del que tu cuerpo puede de hecho tolerar, porque no estás entendiendo la señal que te están dando tus pies de, hey, estamos cansados, basta por hoy, deja que reposemos, por la noche mejoramos y mañana estamos más preparados. Cuando ibas calzado de estas características, tú das y das y das y das, no notas la señal de que tu cuerpo está diciendo, para que no podemos, pero porque tu pie está encerrado y está dependiendo todo el tiempo de toda esta tecnología, tú sigues. Entonces, el zapato va a seguir porque es lo último en tecnología, pero quizás tus rodillas, tus caderas, tu espalda están diciendo, ya, es una compensación constante, pero tú no lo escuchas. Entonces, de ahí vienen muchas lesiones de corredores. La mayoría de las lesiones de corredores se producen en las rodillas. Y resulta que si entiendes cómo funciona el cuerpo a nivel biomecánico, es como una cadena, una articulación, o sea, la sección más baja serían los pies, después tobillos, rodillas, caderas, espalda y acabas en la cabeza, ¿no? Resulta que esto lo podemos dividir en A y B. A hace movilidad, B estabilidad. A movilidad, B estabilidad. Y las cadenas, como se van, es una consecución. El pie está hecho para generar estabilidad. Un pie débil, un pie que ha estado encerrado toda la vida, no puede generar estabilidad. Por eso está constantemente dependiendo del zapato. El tobillo está hecho para generar movilidad. Claro, si el pie no puede estabilizar, alguien tiene que estabilizar. Entonces buscamos ese eslogan en el marketing que es, esto te sujeta a los tobillos muy bien. El tobillo no debería de necesitar sujeción, está hecho para moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que se reproduce una consecuencia, una cascada de disfunciones a nivel biomecánico que acaban en molestias, lesiones
y cosas más graves como, por ejemplo, cirugías. Por ejemplo, en las rodillas muy frecuentemente, ligamentos en los lumbares muy frecuentemente, hernias en las caderas Wow. muy frecuentemente, reemplazamientos de caderas por artrosis, por artritis y simplemente por el desconocimiento de que los pies no están haciendo su función. Wow, qué interesante. Aquí te hago una pregunta. Hay mitos sobre calzados comerciales que sí que sirven o que son mejores para entrenar, para caminar, que a lo mejor no son barefoot, pero que son pues zapato comercial, tipo Converse, que se dice que son más planas, o Ujú. tipo Skechers, que son como más anchas o son también más planas. ¿Esto es así? No, no, porque ya lo hemos hablado antes. O sea, tienen que tener cuatro características. Planas, vale, son planas. Segundo, ¿respetan la forma del pie? La respuesta ya directamente es no. O En sea, las unas Converse, ¿no? Por Converse, unas ejemplo. Vans no respetan la forma del pie. Y mucha gente dirá, pero yo estoy cómoda usándolas. Vale, tenemos la prueba. Sácale las plantillas, pon tu pie encima. Comprueba que tu pie es mucho más ancho que las plantillas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo dentro del pie. Cuando tú tienes dentro el pie y está cerrado, tú no ves lo que pasa. Pero puedes saber muy rápido si sacas la plantilla y pones tu pie sobre la plantilla del calzado que usas. Después, vale, las Converse y las Vans son planas, pero no respetan el pie. Después, las Skechers quizás son más anchas, pero no son planas. Tienen el foam, tienen la amortiguación que tu pie no necesita. Con esta tecnología, al alcance del cuerpo, el cuerpo va a hacerse dependiente de la amortiguación que le proporcionan las zapatillas, por lo que no desarrollas la fortaleza del pie y no desarrollas el potencial del pie a absorber y propulsar. Depende constantemente del foam de los zapatos. Entonces, no. Con que tenga uno de los puntos, de los cuatro puntos que debería tener, no significa que a nivel biomecánico te está haciendo ningún favor. Wow. Puede ser una opción como transición, pero muy, Sí, muy... es como un intermedio, ¿no? Hombre, Sí, evidentemente mejor lleva unas Vans que son planas, unas Converse planas, unas Skechers más anchas que un tacón. correcto. No voy a entrar ni en eso, no quiero ni entrar. Yo nunca he sido de llevar, siempre he priorizado, he sido bastante práctica. Entonces ya el tema de las mujeres, el calzado es de locos. Pero bueno, hay algo que sí que me llama mucho la atención y es que a mí los propios fisios, mira, esto me ha pasado personalmente. He ido al fisio porque me dolía algo, ¿no? Y siempre me coincidía con verano. Y me decían, es que claro, has hecho ahora el cambio a las chanclas, ¿no? Sí, he hecho el cambio a las chanclas. Ya, es que no vayas en plano. No vayas Ponte, en plano. claro, ponte, es que el problema es que estás yendo con chanclas y las chanclas son planas, no tienen tacón. Entonces, ponte un zapato que tenga, que te levante un poco de atrás porque eso no es bueno para tu rodilla, para tu pie. Entonces, claro, todo esto a mí me revienta la cabeza, ¿no? Porque, jope, son personas que respeto además y son profesionales de la salud. Entonces, ¿dónde está aquí la incongruencia? ¿En dar una solución para que no duela al menos ya o cuál es el problema? Yo creo que es falta de información, como te digo, que la mayoría de los estudios a nivel de papers y en las bases de datos, más, a nivel científico, todas se han desarrollado a nivel biomecánico partiendo de la base de que la gente usa zapatillas. O sea, tú ahora mismo te vas a una de las bases de datos más conocidas, PubMed, y no hay estudios de carrera barefoot. Hay comparaciones de más drop o menos drop, más foam y menos foam, pero no hay. Entonces, mm, nunca se va a poder estudiar a el potencial de un hombre en libertad. O sea, si tú te vas a una tribu ahora mismo en África, te vas a una tribu en medio del Amazonas y lo estudias a nivel biomecánico, lo analizas, entonces sí que vas a tener resultados reales, pero no puedes estudiar el potencial humano ahí, ¿no? El problema de las chanclas que tú mencionas es que son chanclas. Las chanclas se diferencian de las sandalias porque las chanclas simplemente tienes que poner los dedos, el dedo gordo específicamente, en medio. Entonces, ¿qué pasa? De esto hice un post hace mucho tiempo de la comparación entre sandalias y chanclas. Cuando tú levantas el pie con una chancla, el talón vuela, la parte de atrás vuela porque solo se sujeta con la de delante. Con las sandalias lo que pasa es que te abraza el tobillo, ¿no? La cuerdecita o las cintas te abrazan el tobillo. Entonces, cuando tú levantas el pie,
la suela va contigo. ¿Qué pasa con las chanclas? Que cuando tú levantas el pie, para evitar que la chancla se vaya, agarras con los dedos. Esto está forzando una tensión constante en la parte, en toda la fascia y en toda la musculatura, que estresa de manera indebida y de manera innecesaria, de una manera que tu cuerpo no está preparado para, durante todo el verano, porque has estado todo el verano utilizando chanclas, tu pie. Entonces es muy probable que acabes en el fisio con fascitis plantar y con molestias aquí y allá por el simple hecho de llevar chanclas, por desconocer la diferencia entre chancla y sandalia. Wow. Justo has nombrado la fascitis plantar. Eh, lo que te mandan siempre, tengo varias personas cerca con esto, es plantillas y poco más, ¿no? Y como mucho alguna sesión de fisioterapia y tal. ¿Qué recomiendas tú para la fascitis plantar y por qué sucede en realidad? Porque es muy Mm, común. sí, es demasiado común, la verdad. Primero debemos entender el nombre, ¿no? El significado de fascitis. Fascitis, todo lo que acaba en itis, tiene el sufijo itis, supongo que sabrás, significa inflamación. Entonces, fascitis plantar se refiere a la inflamación de toda la poneurosis plantar, que es todo el tejido que recubre tu pie por debajo, ¿no? En la suela, en la pisada. Entonces, mm, ¿sabes por qué se producen la mayoría de los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo? ¿Por qué? Por estrés. Entonces, si sobrecargamos de manera indebida esa parte del cuerpo, obviamente el pie va a acabar estresado y lo va a somatizar o lo va a expresar en forma de dolor, forma de molestia. De ahí que se llama la fascitis plantar. La fascitis plantar ocurre cuando el tejido que tenemos en la planta del pie está trabajando más de lo que realmente incluso puede, por falta de trabajo, por falta de activación de todas las estructuras que lo rodean, que deberían estar trabajando con él, pero no funcionan. Por ejemplo, la gente carece muchísimo de movilidad y estabilidad en el tobillo. No tiene. La gente carece muchísimo de control de dedos. No tiene, no sabe que el dedo gordo sirve para presionar y que puede presionar. La gente carece muchísimo de control y fortaleza en la cadera. Está todo el tiempo sentada. A toda la gente le pides que active el glúteo y los glúteos ni existen la mayoría de las personas. Entonces, ante esa falta de activación del resto del cuerpo que tiene que funcionar durante el proceso de marcha, esta pequeña parte de nuestro cuerpo, que es la ponerosis plantar, se inflama por estrés y acaba expresando su molestia en forma de fascitis plantar. Vale. La Entonces, a lo mejor, solución claro, la solución a lo mejor no es una plantilla, es un parche. quizá momentáneo para evitarte la molestia ahora mismo, pero la solución sería entonces fortalecer esas zonas, ¿no? Entiendo. Correcto, es que no es ni momentáneo, porque en el momento en que yo posteo que la fascitis plantar o que las plantillas no son la solución, te verás como 200 o 300 comentarios cuyo 95% afirma lo que yo estoy diciendo. Y verás podólogos y verás gente del sector cuyo tratamiento se basa en prescribir plantillas atacándome y yo respondiendo, pero no me ataques a mí, léete los comentarios, intenta convencerlos a ellos de por qué no les funciona. Entonces, aquí hay una discrepancia que aún no hemos sido capaces de entender, que es el interés económico que genera un paciente que necesita unas plantillas de manera recurrente cada 2, 3 meses a ofrecerle la solución a una persona y que esa persona tenga las herramientas y conozca su cuerpo para no tener que estar enfermo, no depender de nadie. Tú tienes soluciones para ti. Si yo te toco el chiringuito y te estoy quitando clientes y pacientes y beneficio, claro que me vas a atacar. Pero es que Claro, aquí se trata de códigos de moral como profesional, ¿no? ¿A qué me interesa? ¿Tener una sociedad enferma y tonta o tener una sociedad potente y capaz con herramientas? Pues es un poco mi día a día. totalmente, ¿no? Y además se junta con una sociedad cómoda, que somos todos más Sí, cómodos de lo que deberíamos, y que lo que quiere es el remedio cortoplacista, ¿no? claro. Dicho esto, hablas también, bueno, soluciones, el calzado barefoot, hablas también de separadores y calcetines. A mí me surge una curiosidad, ¿no? Es decir, la gente que lleva los calcetines son un Mm, complemento al calzado, puedes tener
el calzado más normal y usar esos calcetines? Es decir, el calcetín de los deditos, que Mira, justo lo funciona. tengo aquí. Muy Tengo la bien. colada aquí al lado Muy para la bien, gente de YouTube. muy bien. Mi chico, por ejemplo, los usa también para correr. O sea, ¿pero qué diferencia el calzado? ¿El calcetín es lo mismo? ¿Es combinado? ¿Ese calcetín es para el calzado de dedos o también cuando es ancho? O sea, ¿qué No, es? claro, aquí el principio se basa en que ah, la piel, mira, esto sucede mucho, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo muy claro, con los muslos, la parte interna de los muslos. eh, Normalmente cuando en verano y así, o la gente que es más, tiene más sobrepeso, o más, cuando gana peso muscular, masa muscular, o pues como que rozan y hay como un roce constante, ¿no? En la parte de los muslos. Esto te está diciendo que tu cuerpo no está hecho para que la piel roce con piel directamente. Esto es lo que sucede justo con los deditos. Cuando la mano, nadie entiende una mano completamente cerrada y en contacto dedos con dedos. Mm. Pero en cambio sí que sucede con los pies. Sucede con los pies cuando tú le metes un calcetín que te fuerza a cerrar, más la horma del zapato que te fuerza a la compresión. Entonces tú estás horas sin saberlo, porque no lo ves los pies, pero piel con piel creando una putrefacción aquí, un roce continuo, una inflamación continua de tu piel por no poder transpirar, primero, y por estar con constante fricción, ¿no? Am, Esto hace que nos huelan los pies, que se creen hongos, que se creen de todo. Y, el beneficio que nos proporciona los calcetines de dedos en este caso es el evitar que los deditos de los pies estén en contacto los unos con los otros. Cada uno tiene su departamento, entonces es el mismo tejido el que evita y el que está conteniendo su dedo. Y aquí esto es uno de los beneficios, ¿no? Entonces, una vez pruebas esto, te das cuenta del horror y de la tragedia que estaba realizando al usar calzado y calcetines convencionales, dejando que tus pies estuvieran apelmazados en contacto los unos con los otros. Eh, y muchos de los problemas que suceden con los pies en cuanto a hongos y callos y otros muchos nombres que no se me ocurren ahora mismo, pero que se refieren con la inflamación y la irritación de la piel, desaparecen por el simple hecho de que ahora esta piel ya no está en contacto la una con la otra. Entonces, hay un beneficio tremendo en el uso de esto, que la gente lo puede usar. Me preguntan muchísimo por marcas, pero vamos, no me gusta hacer referencia a Amazon en concreto, pero en Amazon puedes encontrar Sí, varios packs y que varios es modelos. sencillo, que no es que sea algo prohibitivo. Sí. Una pregunta respecto al five finger, ¿no? Los deditos. El calzado barefoot se ve los que tienen como el departamento para cada dedo en Sí, el propio zapato y el que sí, simplemente es ancho. sí. ¿Es más estética porque una vez el pie está dentro del calzado y está abierto, lo mismo daría que tuviera su departamento para el dedito, ¿no? Si es de invierno, que vas a usar calcetín igual. Entonces, ¿qué sentido tiene el tema de los deditos o qué más da si solo fuera ancho? ¿Es más moda? ¿Qué es? No, a ver, yo siempre digo, me refiero a los Five Fingers, a los Vibrams, que es yo creo que el calzado que tenemos, el calzado referencia, minimalismo, es la última expresión, la expresión más grande del minimalismo y de lo que debería ser un calzado, que es que respeta cada espacio de cada dedo de tu pie, además que es plano, súper ligero y no notas que lo llevas. Em, entonces, aquí el problema viene en que las marcas, yo también lo entiendo, intentan que se note lo menos posible que la gente está usando un calzado barefoot, un calzado minimalista, y tratar de reproducir lo más posible a un calzado normal. Entonces, yo, por ejemplo, que tengo un pie grande, mi pie es bastante ancho, te estoy diciendo unos 12 centímetros más o menos, para que un calzado respetara mi pie dentro de un calzado que nos fueran los Five Fingers, tenía que ser muy ancho. Entonces sí que se vería anormal estéticamente. Por eso las marcas barefoot o minimalistas intentan reproducir esto, para que no sean tan anchos, que respeten los pies, pero que desafortunadamente no permiten que tu pie esté en total expresión.
cosa que los Five Fingers sí que lo permiten. O sea que en En realidad es- serían mejor casi, sobre todo para sí, personas que ya han desarrollado mucho el sí, pie, totalmente, ¿no? Quizá totalmente. para una persona que está ahora embutiendo el pie aquí dentro, pues a lo mejor le da igual, ¿no? Aquí dentro he señalado un ratón de ordenador. Sí, sí, Pero para alguien que a lo mejor ya tiene un pie desarrollado y bueno, vaya pedazo de pie tienes, claro, ahí ya a lo mejor el beneficio de eso es todavía pues muchísimo más, ¿no? sí, Tremendo. Sí, de hecho, perdona. no, sí, te decía que una vez pruebas los Five Fingers te das cuenta de que es el único calzado que de verdad respeta tus pies. Entonces, yo siempre recomiendo, una vez te adentras en este mundo, ah, anímate a hacer una inversión en un calzado Five Fingers porque vas a notar lo que es el minimalismo en toda su expresión. Qué bueno. Vale, para ir terminando, que quiero ser, como dicen siempre, esta frase respetuosa con tu tiempo. Pero bueno, me gustaría hablar porque ahora estás petándolo, estás haciendo workshops en España como churros, literalmente. Te estás moviendo por toda España, todo el mundo quiere verte y todo el mundo quiere que le cuentes esta maravilla. Entonces, alguien que vaya a un workshop tuyo, por si alguien quiere saber un poquito brevemente, ¿no? ¿Qué se hace allí y qué va a aprender en un workshop? Y si necesita algo ya de material o simplemente no sé qué beneficio tiene ir a un workshop tuyo y Qué qué va a bueno, aprender. gracias. Nunca me lo han preguntado en un podcast, gracias. Pues mira, no necesitas nada, ni de material, primero, ni de conocimiento base, segundo, porque creo que el éxito de mi trabajo viene por utilizar el desconocimiento como base. Entonces, mi trabajo es capaz de aportar a todos aquellos que ya han estudiado mucho, pero que lo han estudiado de una perspectiva diferente, a aquellos que no saben nada de su cuerpo y que quieren conseguir herramientas. Entonces, en mis workshops puedes ver un público muy variopinto, desde gente que no tenía ni idea de cómo funciona su cuerpo y no se ha movido en su vida, a, a deportistas de élite, a entrenadores personales, a fisios, a podólogos, a médicos, a ingenieros. Y es muy guay porque seas lo que seas, tengo la capacidad de aportarte cosas. Y al final consigues unos feedbacks muy chulos. De lo que se tratan los workshops es de proveerte con herramientas prácticas, porque a mí no si una cosa no me gusta es la paja, eh, que puedas utilizar y puedas mm, desarrollar desde el momento que sales de la puerta para conocerte mejor tu cuerpo y para tener, como he dicho, una caja de herramientas para autodiagnosticarte si te pasa algo, ¿no? En el momento en que nos duele algo, nos saltan las alarmas, nos bloqueamos y buscamos siempre la ayuda de, uy, tengo que ir al fisio, uy, voy al médico, uy, no me muevo, me tomo pastillas. No, entonces te doy herramientas para autochequearte. ¿Por qué puede molestarte esto? ¿Por qué puede dolerte esto? Entonces, os guío al público por una serie de... Es un viaje a través del cuerpo para desbloquear puntos que han podido estar ahí no utilizados y el resultado y el descubrimiento es muy, muy guay. Entonces, te animo y te invito a que vengas a cualquiera que te venga bien para vivirlo en primera persona. No, para mí ya te digo, sería un honor y acepto claramente la invitación y creo que es algo que es importante porque la gente a veces piensa que es algo orientado a profesionales o a personas que a lo mejor ya tienen experiencia. Está bien, ¿no? Que la gente que esté escuchando esto, que le haya hecho clic la idea de que a lo mejor, oye, yo es que tengo callos, juanetes, mala circulación, fascitis, yo me pasa esto, yo la verdad es que me duele y dicen, ostras, Ujú. es que a ver si yo puedo hacer algo, ¿no? Y soy una Claro. persona que se preocupa por su salud y que no quiere vivir en un cuerpo enfermo y morir joven lo más tarde posible a ser posible, ¿no? Entonces, pues de esa manera a lo mejor dicen, ostras, pues este chico, ¿cómo son los workshops? ¿Es un día? Para que lo sepan, ¿es un fin de semana? ¿Es un día completo? ¿Son 2 días? Son dos módulos y normalmente por amenizar el contenido y por dar tiempo al cerebro que asimile todo el contenido que es nuevo y todo. Entonces se hacen 2 días. Son 5 horas cada módulo. Entonces uno se hace sábado y el otro domingo. Pero lo he estructurado de tal forma de que no tienes por qué hacer los dos módulos seguidos. Si te viene bien solo un día, puedes hacer el módulo 2 en otra ciudad, en otro momento. Te da tiempo a procesar la información, a ponerla en práctica, incluso repetir módulo uno y módulo 2. Hay mucha gente que repite. Am, entonces,
lo hago lo más fácil posible para que la gente no tenga opción de decir, no, no puedo, no me viene bien, o sí, sí te viene bien. Entonces, si tienes ganas de aprender de tu cuerpo, siempre vas a buscar oportunidades en lugar de excusas. Solo morimos cuando dejamos de aprender y qué menos que saber conocer y entender nuestro propio cuerpo, ¿no? Así es. Increíble. Bueno, pues voy a ir terminando. Sí, simplemente quiero dejar claro que me encantará que vengas más adelante otra vez al podcast porque me encantará que nos cuentes sobre los beneficios de caminar descalzo en la naturaleza, que hablas muchísimo en tus redes también, de el earthing, el contacto con la naturaleza, de la luz, del sol, de las luces, de las luces rojas. O sea, hay muchísimas cuestiones, como decías al principio, una persona interesada en mejorar la salud de manera experienciada, basada en las canas, ¿no? E ir probando y contándonos qué cosas le vienen bien y qué fundamento tiene detrás. Así que me encantará hablar de esa parte más de otras cosas que no son pies Acepto. o pieses, pero bueno, ya lo hablaremos. Y para ir terminando, hay una pregunta que todos los que pasáis por aquí por el podcast tenéis que responder. Antes de eso, que te dejo ahí con el hype, ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras comentar sobre bueno, pues sobre los pies? Em, pues mucha gente me tiene dudas y tiene incertidumbre de, bueno, y esto, he escuchado este podcast, he visto este post, este otro, ¿cómo empiezo? ¿Qué necesito para empezar, no? Pues simplemente necesitas la intención de autodescubrirte. Entonces, no tiene ningún sentido, por ejemplo, el que tu entorno no tenga ningún peligro y sigas utilizando calzado. Lo primero que recomiendo y lo que más recomiendo es cuando vas a casa, zapatos fuera. Entonces, sí, esto lo dejamos para el próximo podcast, pero es un mantra que tengo yo que es, y va a ser, lo anuncia el título de mi libro, es zapatos fuera, problemas fuera. O sea, es como antes de entrar en casa, te quitas los zapatos y todo lo que arrastrabas, tanto físico como psicológico, se queda ahí. Tu casa es tu templo, tu centro de energía, y nada malo entra de lo que tú has arrastrado en el exterior. Entonces tus zapatos contienen eso, se quedan fuera. Cuando entras a casa ya no hay necesidad de usarlos. Empieza utilizando calcetines y te da tirria al suelo, si notas frío, es normal. Todo esto va a cambiar el proceso de termo y autorregulación de la temperatura de tus pies, de frío y calor. Em, entonces, se empieza por ahí. Quítate los zapatos por casa, atrévete a entrenar sin calzado, si te permiten, si tienes tu propio gym en casa, si haces tus rutinas en casa, y vas a poco notar como tu pie va pidiéndote, exigiéndote cada vez más que lo dejes libre y que lo restrinjas menos en calzado convencional y normalizado. Entonces te van a dar ganas de invertir en barefoot y de empezar este viaje de autodescubrimiento que nunca termina. Wow, importante. Tremendo y tremenda recomendación. Muchísimas gracias. Y aquí, bueno, te hago una pregunta. Esto no me lo esperaba, Tere. Ponte listo, prepárate. Bueno, es una pregunta en realidad que no tiene nada que ver con todo lo hablado hasta ahora, evidentemente. Y es, si tuvieras, no sé si llevas tatuajes, aunque te veo por ahí asomando en el Sí, sí que bracito, tengo. te veo algunos, o sea que me consta que sí. No te voy a preguntar sobre eso, no era eso, pero bueno, sí que se ven. La pregunta es, si tuvieras que tatuarte una palabra, una frase, un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería? Dios. Qué guay. Eh, pues sería algo relacionado como algo relacionado con el contexto de brillar, de ser luz en la oscuridad, de ser la chispa que enciende algo. Porque esto lo he vivido en primeras personas. Cuando tú tienes un pensamiento y estás convencido de algo, por ejemplo, en el centro al que yo te dije que fui, o el segundo centro al que dije donde me contrataron, estás tan convencido de algo, de que toda tu experiencia y tu conocimiento te ha llevado a ese momento, a esa práctica, y que lo que haces tiene sentido, incluso si no está en los libros y si no está en las reviews científicas, eh, sigue empujando hacia esa dirección, sigue
expresando lo que tú crees, sigue brillando y sigue proyectándolo. Cuando me contrataron en el centro más prestigioso del mundo a nivel de rehabilitación, obligué a todo el mundo, éramos 25 profesionales, cada uno de su casa y cada uno de... Obligué a 25 profesionales a que en el espacio de movimiento no se entraba con calzado. Esto en términos de higiene, a nivel de legislación, no estaba permitido. Obligué a todos a que no, o sea, rompí las reglas del juego, pero yo estaba convencido que el espacio de movimiento no se necesitaba calzado. Y así fue. Mm, Te veías al centro de rehabilitación más prestigioso del mundo utilizando no calzado en el espacio de movimiento. Todos los tratamientos se basaban en pie descalzo. Entonces, cuando estás convencido de algo, lucha, aprende, invierte tiempo en ser el mejor, porque cuando la gente intenta copiarte y llegar a donde tú estás, tú ya estás 5 años más allá. Entonces, a mí no me da miedo exponer lo que sé. Lo hago con todo mi gusto, porque sé que nadie puede hacerlo como yo, por mucho que me copien. Cuando lleguen a entender el porqué de las cosas que yo expongo, yo ya estaré 5 años más. Entonces, si sabes algo, exponlo, utiliza, con que ayudes a alguien, ya has cambiado el mundo. Wow, qué bonito. Se luz en la oscuridad y además es que me pone la piel de gallina porque el otro día justo una chica me decía, bueno, yo tengo redes, pero tengo una red social pequeñita, pero bueno, a mí alguna persona me dice que le ayudo. Digo, si es que no nos damos cuenta, se nos va la chota con esto de las redes, del volumen de gente a la que... Si de verdad, si tienes un mensaje que puede ayudar A y una cambiar persona, a una sola se acabó, persona, lo has conseguido. lo has conseguido ya. O sea, Ujú. es un trabajo precioso y merece la pena, ¿no? No todo es dinero en la vida y de verdad tener un motor y un mensaje que hacer Sí, es sí, sí, sí. como, Y muchas veces, como diría perdona, Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una una gran responsabilidad. responsabilidad, claro, y es muchas veces una cosa de las que me da muchísima rabia no pararme a apreciar lo mucho que la gente aprecia lo que hago, porque en los workshops muchas veces la gente incluso hace el esfuerzo de esperarse hasta el final para cogerme cuando no hay nadie y venir a mí y decirme personalmente lo agradecido que he estado por todo el trabajo que hago, lo que le he cambiado la vida. Y muchas veces caigo en el error de tomármelo como que ya lo sé. Entonces, llegas al punto de decir, joder, me da rabia que te lo digan tantas veces. No, no, de verdad que no intento ser así, pero es que recibo muchos mensajes de agradecimiento y eso llena, ¿no? Eso te levanta. Pero es que es lo que decíamos, con que cambies una persona, ¡fua! Ya has cambiado el mundo. Sí, con que partes una parte de tu cuerpo, cambias tu cuerpo entero. Entonces, sé luz, haz que la gente brille y haz que la gente proyecte actitud. Cambia mucho de preguntarle a alguien, hey, ¿qué tal esto? Bien, va, tirando. O que preguntarle, hey, ¿qué tal todo? Decir, pues estoy de puta madre. ¿Cómo de sorprendente es eso, no? Que alguien te diga, hostias, qué bien estoy, me siento genial. Y dices, Sí, joder, ¿este qué hace? ¿Qué se ha tomado? totalmente. Entonces, vamos a ir por la vida en modo selfie, ¿no? Modo selfie es cuando dicen, venga, vamos a hacernos un selfie y pones tu mejor versión en lugar de cualquier foto, ¿no? Qué Ir por la típico, vida de... qué típico, ¿qué tal estás de lunes? Y a mí siempre me gusta responder, coño, pues de puta madre, entonces, ¿no? Con toda la energía del fin de semana. Se me quedan ahí mirando como un poco de esta, a esta que le pasa, ¿no? Y es como, no sé, es que qué manía, ¿no? ¿Qué tal liado? Cierto. ¿Qué tal agobiado? ¿Qué tal de culo? ¿Qué tal corriendo? ¿Qué tal? Pues ya ves. Y es como, pero tío, o sea, quitemos el modo víctima, activemos la responsabilidad. Yes. O sea que bueno, gracias de verdad por todo. Gracias a ti. Seamos luz, brillemos, hagamos brillar y tenemos pendiente un episodio sobre todo lo demás que ojalá Vale. podamos grabar presencial, que estamos muy Eso cerquita te iba a de... decir. El siguiente, obligado en directo. Mi request es que lo hagamos en live. de maravilla. Millones de gracias, Rubens. Un placer. Mil gracias a ti por tenerme. Y un saludo a toda la audiencia que nos escuche.